Pues bueno, bienvenidos todos, todas y todas a esta presentación del libro Rompecabezas, las crónicas negras de Tristán Carnales, de Sergio Pérez Grobas. Yo soy Arturo Sandoval de Círculo Editorial Azteca y estamos muy orgullosos de presentar este libro que Sergio nos permitió sellar y muy agradecidos también con Leonardo Curcio por regalarnos su tiempo a esta presentación. Y pues bueno, en el marco de la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería, en su versión virtual, la 42ª edición de esta feria, pues les doy la bienvenida a Leonardo y a Sergio. Bienvenidos y pues adelante, están con su público. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Te toca. Vas, Leonardo. ¿No arrancas tú? Era yo. Se me olvidó. ¿Cómo estás, Leonardo? Muchas gracias. Me siento muy contento de estar contigo y me siento particularmente contento, aunque sea a distancia, de estar en este importantísimo evento, esta cita de los meses de febrero, que es la Feria Internacional del Libro, en este caso a distancia, pero en ese majestuoso palacio, que es probablemente, Sergio, el más bello de la Ciudad de México. Sí, fíjate que sí, concuerdo contigo. Es uno de los edificios más emblemáticos, además, o uno de los más emblemáticos que tenemos, ¿no? A mí la plaza esta con el Munal, el Caballito, que espero que lo dejen de maravilla, y efectivamente el Minería, me parece una de las, digamos, postales más hermosas de la capital, pero también me ha parecido muy estimulante tus crónicas, Sergio. Pues te lo agradezco mucho. ¿Cuál fue la que más te gustó? Todas, diría que es un rompecabezas, y en un rompecabezas lo que va efectivamente dando sentido es leerlas en conjunto, tal vez por alguna cuestión ahí personal, la del doctor Newman, pero déjame preguntarte una cosa. Cuando haces rompecabezas y haces crónicas, déjame traer a esta charla, a esta videocharla, a un personaje que nos es particularmente propicio a ti y a mí, y estoy seguro que a muchos de que nos siguen en esta Feria Internacional del Libro también lo es. Rubén Fonseca. En algún momento se preguntó, oiga, ¿ha muerto la novela? Los que se dedican como tú a la crónica la están matando poco a poco, Sergio. Pues bueno, la estamos matando porque es crónica negra, ¿no? Y si no hay balazos... La novela, ¿qué culpa tiene? La novela negra era un elemento integrada y tú la la atomizaste, como recuerdo que en algún momento tu Tristán Carnales, digamos, rompe, fractura y atomiza a un asesino serial que recuerda un poco al del Silencio de los Corderos. Exactamente. Inocentes. Bueno, es que ese era el anuncio de la película, pero en realidad es el Silencio de los Corderos. Creo que el libro se llamaba así, ¿eh? Sí. No recuerdo, pero creo que sí. Fíjate que Fonseca, te voy a platicar un poquito lo que más me gusta a mí de Fonseca. Fonseca empezó a escribir a los 50 años y él era policía. Espléndida, debo decir. Sí, no, es un chamaco. Pero además, te voy a contar un poquito la historia de por qué los nombres. Yo, cuando el primer libro que leí de José Agustín, que se llamaba De Perfil, tenía un personaje que era mi maestro, que no me acuerdo cómo se llama, pero se llamaba Cupich, ¿no? Entonces cuando yo lo leí dije, ¡ay, es el mismo! Y a partir de una anécdota personal, que es pues, realmente muy significativa para mi familia, Juan Rulfo escribió el personaje de Juan Preciado porque era su mejor amigo y era primo de mi abuelita. ¿No? Mi abuelita se llamaba Luz Preciado Matute. Entonces, Fonseca llegó a mi vida muchos años después y dije, ay, como que me suena esto, ¿no? El hecho de ponerles los nombres a todos los personajes que eran, en el caso de Fonseca, sus compañeros de trabajo o sus amigos o sus enemigos, a mí me pareció que era como un homenaje a esa gente, ¿no? Y luego Fonseca tenía la cualidad de que resumía en 5 o 6 párrafos en una crónica un asesinato que seguramente era verdadero, ¿no? Y en base a esa crónica, pues empecé a concebir esto
Y mi personaje principal, pues es Tristán Carnales, que es un amigo mío, al que siempre, durante muchos años, lo molestaba diciéndole que yo quería hacer una novela con su nombre porque él tenía nombre de policía ojete, que ya te lo había platicado, ¿no? A ver, déjame, te detengo ahí dos momentos, dos temas, dos cuestiones que creo que vale la pena que el auditorio que nos acompaña lo conozca. Tristán Canales es tu jefe y le pones eso, oye, y después un policía ojete. Te pregunto, ¿no es redundante el lenguaje, compañero? Es como decir un político demagogo. ¿Por qué tienes que ser redundante? Quizás hermoso, se oye bien, o quieres decir la majadería, ¿no? No, es algo tienen de profundamente, digamos, deliciosas, golosas las majaderías, ¿no? O porque dice un ojete. Sí, evidentemente lo que pasa es que no puedes definir a un personaje, y menos a un policía, si no es ojete, ¿no? Evidentemente es como un pleonasmo. Pero ¿la redundancia es parte de la crónica negra o qué? Sí, claro. ¿Qué vas a decir? ¿Un policía dulce como un cordero? Claro, no puedes decir eso, ¿no? O sea, no, pero el tuyo es horrible. Pero Tristán Canales, yo supongo que se lo tomó a mal Tristán, ¿no? A quien le mandamos un gran abrazo. No, lo tomó súper bien. Es más, es muy curioso porque mientras las iba escribiendo, se las iba leyendo y nos pasábamos un rato, unos 3, 4 minutos, muy, muy a gusto, nos reíamos mucho y él me decía, el ojete eres tú. Oye, pero me ibas a decir algo de Rubén Fonseca. Rubén Fonseca logra esta gran síntesis en pequeños, no sé si cuentos, o sea, te relata un ambiente muy, muy rápido, muy, muy sintético, y pues es muy difícil, porque concretar una idea en pocas palabras es muy complicado. Parece que no, parece que es más fácil, pero no. Y por otro lado, yo creo que está redonda, ¿no? Porque sí. digo, es fácil escribir 2 párrafos, pero que tengan sentido. Y además en el caso de tus crónicas, te pregunto, ¿hay un eje conductor o es el propio rompecabezas el que explica todo? Porque la pieza debe ser parte de un todo, o sea, tu personaje, pero al mismo tiempo cada crónica debe ser autocontenida, Sergio. Así es, bueno, según esto, ¿no? Pero lo logras bien, déjame echarte una flor, lo logras de maravilla. Pues te lo agradezco. En realidad, fíjate que uno rompe las reglas. Yo rompí todas las reglas de la literatura, ¿no? Principio, desarrollo, fin, porque la idea al principio no era hacer un libro, fue saliendo. Y al final dije, ¿cómo le podría llamar al libro para que tuviera que ser como parte del mismo libro, ¿no? No sé si me explico. O sea, como que implicaba cómo iba a ser el libro sin decirlo. Y entonces, como tenía muchas piezas diferentes, he escrito más, pero como tenía muchas piezas diferentes, y además le dije a la diseñadora, tú ponlas como tú quieras, el orden no importa. Y me dijo, ¿cómo crees? Digo, no importa. ¿Por qué? Porque lo que a mí me parece que que intenté hacer es que como un rompecabezas tuvieras la pieza y la fueras buscando y fueras encontrando las similitudes, como las rompecabezas de los colores o de las formas en el libro, y por eso se llama rompecabezas. Lo tejes muy bien. Tristán Carnales, para quien no lo conozca, pues es un hombre, sí, despiadado en muchos sentidos, despreciable, pero al mismo tiempo tremendamente eficaz. Tiene, por ejemplo, un método infalible para distinguir a un diestro de un zurdo, Sergio. Sí, porque él es zurdo, ¿no? Oye, cuando le dice al del Ministerio Público, no se pudo haber suicidado porque la callosidad del dedo, no sé cuántos, esa es típica de un diestro, no de un zurdo. O sea, tiene partes... Pasmó, Leonardo, nomás No, pero lo que pasa, fíjate, ese es el primer cuento que escribí en base a Fonseca. Cuando va caminando, dices, ¿no? Y que se aparece un espejo. No, que entra... A ver, cito de memoria, pero entra y está uno de un ministerio público y dice, esto es un suicidio típico. Y Carnales le dice... No, es en el cuento. El hombre no se pudo haber suicidado porque es zurdo e identifica por la callosidad del dedo que lo es. Claro. Tiene lo suyo, Tristán tiene algo que
sherlockiano. ¿Quién es el detective más inspirador de la literatura? Híjole, pues es que hay muchos. Tú mencionabas el otro día, el padre Brown me fascinó, porque no era el típico detective, pero no se parece nada. Tristán no se parece nada al padre Brown. No, pero en realidad el padre Brown tiene mucha influencia, pero el que más influencia tiene yo creo que es Filiberto García o el de Taibo, ¿no? Velasco Aranchaine. Entre esos tres está. Pero evidentemente pues, tiene mucho de James Bond porque pues, hace todo perfecto, nunca lo cachan, ¿no? Cosa que es imposible que pase en esta sociedad y sobre todo en México. O sea, nunca lo van a cachar. Ahí, por ejemplo, me inspiré en Dexter, una serie de televisión que alguna vez comentamos, ¿no? Que era un médico forense. No dejan vivo a nadie, ¿no? Así es. Y pues bueno, la literatura de policías, y a mí desde chiquito me ha gustado, ¿no? Oye, entonces, ¿es lo que se lleva ahora? O sea, ¿la crónica negra es el color de nuestro tiempo? ¿O siempre, o por lo menos desde finales del 19 hasta la fecha, se mantiene esa tonalidad como lo más gustado, lo más leído, lo más consumido por los lectores, Sergio? Pues mira, no sé si de este siglo, pero pues, la fascinación por la muerte ajena siempre nos ha encantado, ¿no? Y en el caso de la literatura, yo el primer gran ejemplo de literatura que tengo es que no es literatura en realidad, ¿no? Que es el caso de Jack el Destripador, que es considerado como el primer asesino serial, ¿no? Y curiosamente, lo que sucede con la subliteratura, como le llaman a algunos intelectuales, tiene muchas complejidades y tiene muchos puntualidades que tienes que cumplir. Pero, por ejemplo, las grandes obras que ahora existen de novelas policíacas rompen los esquemas, ¿no? Y te mencioné el padre Brown, pero la más reconocida es la trilogía que hizo Stieg Larsson, ¿no? Que claro, el policía no es policía y la ladrona no es ladrona, y sí es. Entonces hay una combinación de elementos que rompen con el esquema de la novela policíaca, ¿no? O la crónica negra. Porque a veces tiene uno la impresión, y en Tristán Carnales también ocurre, mi querido Sergio, que se va rebalanceando la literatura en favor del detective o del policía ojete en este caso, en vez de en la resolución del caso o en el propio caso. O sea, tú tienes una elaboración de tu personaje. O sea, nos dice más de Tristán Carnales, como por ejemplo, no sé, el Mario Conde de León. Te cito varios detectives y luego tú ya elaboras. El Mario Conde de Padura, que tiene su complejidad, pero es verdaderamente atractivo ir viendo sus gustos musicales, el síndrome de abstinencia que tiene por el tabaco. No me acuerdo el nombre, el de Roberto Ampuero, que tiene mucha gracia. Creo que este escritor chileno es extraordinario y tiene efectivamente un detective que, por cierto, es también de origen cubano. Está el viejo de Vázquez Montalbán, Pepe Carballo. Está el comisario Montalbano, recientemente fallecido, Andrea Camilleri, el de Donna León, que se llama Brunetti, que ese es un poco menos complicado como detective, y bueno, pues está el celebérrimo, que creo que es sublime, Wallander, que ha ganado efectivamente pues una notoriedad no solo en la literatura nórdica, se ha hecho efectivamente, no solo las novelas, el conjunto de series televisivas que se han hecho, pero a ver, regreso al punto para ya no acaparar la palabra. Tienes mucho más elaboración en todos ellos. Del detective, o sea, ahora la estrella de la crónica negra es el detective o el policía y no el muerto, man. O sea, eso es normal. Tenemos una fascinación por el que descubre. Cuéntame, ¿cómo ves las cosas? Pues sí, pero como te decía, hay unas formas para hacer novela policíaca o de intriga internacional o como quieras. ¿Por qué a la gente le gusta? Pues yo creo que por el morbo, ¿no? Y finalmente por saber quién fue el asesino. En este caso, como yo rompí la regla, a mí lo que me interesa es que vean la vida de un policía ojete,
¿no? Básicamente. Es que eso es lo que es interesante, porque se desbalancea hasta allá. Es como si en una historia de amor no quieres saber la vida de la bella, sino la modista, mi querido amigo, que vistió a la bella. No, Es decir, hay algo ahí de profundamente innovador. En este caso, el personaje principal, justamente de lo que quería centrar, era las características de él, ¿no? No de por qué el asesinato. Y además, buscando que fueran pequeñas crónicas muy cortas, evidentemente, volviendo a romper el esquema y fijándome un poquito en el buen Rubén Fonseca, ¿no? Ahora, eso es lo que mi correctora de estilo, que es Cecilia, mi hermana del alma, me ha criticado, bueno, no sabes, ¿no? ¿Por qué? Porque dice que la novela policial, digo, primero no es una novela porque no está conformada previamente como una novela, ¿no? Y No, segundo, son crónicas. Son crónicas, exacto. Oye, pero son crónicas, te interrumpo un momento ahí nada más para defenderte de tu hermana y de tu correctora. A ver, igual que Ray Bradbury hizo crónicas, las marcianas famosas, sí, claro, que son los pequeños relatos, pero todas tienen efectivamente como un sistema solar, pues su lógica, ¿no? Cada cual va en su órbita. Sí, pero yo cuando empecé con este juego, no sabía que iba a ser iba a salir un libro. Entonces lo que pasa es que conforme iba pasando el tiempo y las iba escribiendo, decía, pues tengo que ir dándole personalidad al personaje, porque no puede ser que en una crónica sepas cómo es el policía, ¿no? Y entonces, conforme fue avanzando el tiempo, entonces pues, decidí que por eso era un rompecabezas, porque no tenía por qué tener una lógica como las lógicas convencionales de la escritura, ¿no? Todos nos vamos aficionando a entender psicológicamente al detective, o en este caso a tu policía, a Carnales, qué come, qué música le gusta, qué series ve, incluso nos va interesando qué actitudes políticas tiene, ¿no? Con quién simpatiza, con quién no. Digo, hay algunos casos donde es bastante obvio, en el caso de Pepe Carballo, en el caso del Salvo Montalbano también, que propenden a la izquierda, aunque todos tienen un pasado ahí medio raro. En el caso del tuyo, ¿cómo describirías a Carnales? ¿Físicamente o psicológicamente? Porque No, y lo demás, pues estoy tan interesado en saber su vida más que la tuya, mi querido Pérez Groba. Porque la mía la conoces. Pues mira, en realidad... Veo no ventaneando, no sé, esas cosas me interesan mucho. No, Por ejemplo, ¿cuál sería el programa de televisión favorito de Tristán Carnales? Ventaneando, sí, fíjate que sí. Eso voy a hacer la próxima vez. 25 años y larga vida. Larga vida, sí. Ayer antier, el viernes estuvo de festejo. Bueno, físicamente, primero, pues es un tipo musculoso, como digo, pues es mamado, ¿no? No es muy galán. ¿Es mamón? No, mamado, fuerte. Entendí mamón. No, mamado. Hace taekwondo con el maestro de maestros, que por cierto le mando un saludo, al Juan Yanim Isaías Dueñas Riesta, que cuando yo era chico, y tú te has de acordar, hacía un anuncio dando unas patadas y rompiendo un letrero que decía Saga, que eran vendían calzones, ¿no? Bueno, pues Tristán lo conoce por su papá y él es el que le da clases, ¿no? Entonces es un tipo disciplinado, no fuma, no toma, cosa que tú y yo no hacemos. O sea, mi personaje está muy alejado de mi vida, aunque tiene pequeños guiños de mi vida, ¿no? Siempre el autor, digamos, va dándole sus células, sus genes, sus espermas a sus personajes. Mira, yo no sé si todos. Viven, tienen su vida autónoma. No, o sea, sí viven su vida autónoma hasta que se convierten en parte de cuando al autor lo empiezan a relacionar con su personaje, entonces ahí hay una simbiosis. Y te pongo el ejemplo más claro de alguien que se murió hace poco, Quino, ¿no? O sea, tú veías a Mafalda y abajo siempre decía Quino y siempre firmaba igual. Y al final eran los dos, ¿no? En el rollo de la literatura, yo no sé. ¿Tú vas a acabar siendo Tristán Carnales? ¿Es lo que no, espero que no. Eres un pan de Dios, querido. Eso es lo que te quería decir. Sí,
En mi caso sí hay muchas referencias a mi vida. Por ejemplo, ¿te acuerdas que yo muevo la cabeza todo el tiempo? Entonces, pues es una manera de burlarme a mí mismo, pero el personaje empieza a caminar solo luego, en mi caso, ¿no? Yo habría que preguntarles a los escritores serios, y si tienen. Yo creo que sí, porque no te puedes desprender de lo que eres, ¿no? Aunque hagas por ejemplo, a un marihuano. Yo no soy marihuano, pero me tengo que compenetrar y tengo que ir aprendiendo cómo funciona el personaje ante mí, primero ante mí y luego ante los demás, porque si a mí no me, en este caso, si a mí no me causa, si no me causa hilaridad o dejo una pequeña reflexión, entonces la viñeta no está completa, ¿no? Y no quiero decir que sea muy extensa. Hay una que dice, Tristán se fue de vacaciones, que es muy cortita y parece que no dice nada, pero en realidad dice muchas cosas, ¿no? Entonces, pues sí, a fuerza que tienes que tener en tu personaje, sobre todo al principio de lo que tú eres, ¿no? Oye, además, tú eres, además de un gran escritor, estamos efectivamente hablando de este libro, El Rompecabezas, eres un hombre tremendamente innovador en materia de medios. Te pregunto, ¿cómo conviven las dos avenidas, te planteo? Por un lado, el libro, cómo convive con la modernidad, y por otro lado, Tristán Carnales. A ver, empiezo por el libro. Hace unos días leí el de Jorge Fernández, Los Cuentínimos, y la verdad es que es bastante ingenioso porque te combina, tú lo tienes que leer con una app, o sea, el libro, que es, digamos, también con pequeños fragmentos como el tuyo, con una app, y te da realidad aumentada. Y al mismo tiempo tienes la posibilidad de leer el libro, por supuesto, y lo tienes todas las crónicas en Spotify. Puedes efectivamente ir combinando un montón de tecnologías. Claro, les ha obligado, entre otras cosas, a editarlo de otra manera. Se abre como cuaderno japonés, de tal manera que puedes estar viendo tu libro y al mismo tiempo usando tus adminículos tecnológicos. Vamos a acabar leyendo así, Sergio. Pues o sea, yo voy a poder estar viendo mi libro El Rompecabezas y al mismo tiempo con mi aparatito viendo realidad aumentada, viendo a Tristán Carnales. No lo sé. Esa sería la primera avenida que te pido que me digas por dónde va. Y la segunda es, todos los personajes de ficción tienen hambre de pantalla, Sergio. Todos quieren acabar en una serie. Tú lo ves ahí. Sí, claro. Mira, la segunda pregunta, por supuesto, ¿no? Y por supuesto que pueden convivir. Yo la primera plataforma que me gustaría lanzar este personaje, por ejemplo, es en TikTok, ¿no? Porque es muy corto. Y luego déjate cuento dos anécdotas muy, muy interesantes. Yo leí hace muchos años, nomás ya no me acuerdo qué libro era, El amor o no sé qué, de Laura Esquivel, que venía con unos CDs. Entonces, te decía, cuando estés escuchando, cuando estás leyendo esta parte, pon esta canción, ¿no? Y me pareció interesante. Y el que más interesante me pareció fue el de La Oveja Eléctrica, de nuestro amigo, ¿no? ¿Cómo se llama? El que hace ahora ay, Dios mío. Pero los CDs ya no se usan. Yo el último con CD que vi es el de la reina Liana, Loana, ¿cómo se llama? El de Humberto Eco, que dice en estos momentos esto. Pero bueno, ahora tiene realidad aumentada, lo lees con una app. No, por eso este libro de Laura Esquivel. Oye, eso es tan viejo como la galaxia Gutenberg, mi querido Sergio. Sí, no, pero ese es de Laura Esquivel, y luego el otro que te dije, de La Oveja Eléctrica, de nuestro amigo, hijo, se me olvida el nombre, uno que tiene un programa en nuestro, porque no nos acordamos, no sé de quién me habla. Pero Pepe Gordo. Pepe Gordo hizo ese libro y te dice, oye, que si es amigo, ¿eh? Sí, pues sí, pero la edad nos está afectando, por lo menos a mí. Tú abres el libro y dice, empieza, si lo quieres ver, aquí está el link, ¿no? Y entonces te puedes meter al link y ver un video. Sí, yo creo que sí puede ser la solución a la nueva literatura, que no hemos explorado, ¿no?
Y estamos en la entrada, ¿no? Es que va tan rápido que esto que de Laura Esquivel o de Humberto Eco, que nos parecía hipermoderno en su momento, pues ya dices, oiga, eso es como de los 90, ¿no? Por ahí ya no hay ni... Oye, ya no hay lectores de CD, mi querido amigo. No, pues no, pero ponían música, no, lo que te digo es que eso es del siglo pasado, ¿no? Pues es 1900, y no me acuerdo cómo se llama el libro porque tengo muy mala memoria, pero sí, yo creo que deben de, en algún lado, deben de converger. Hay una serie, por cierto, que hace lo contrario, que es Black Widow, no, una inglesa que es, ¿mande? No sé cuál me dices, pero bueno, dices TikTok porque me estás bateando, pero en realidad Tristán Carnales se merecería una serie de televisión. Las series gozan de una revitalización, de una especie de segundo aire, mi querido Sergio. Sí, no, claro. Imagínate nuestras noches con Tristán Carnales. Pues habría que ver, o sea, el TikTok para probar, pero lo que dices es totalmente cierto. Está ahora en una plataforma, Lupin, ¿no? Sí. Es el caballero elegante. Lupin nuevo, ¿no? El Lupin nuevo, ¿cómo crees que es? Lupin de colores. Es negro, ¿no? Sí, bueno, de colores. De color. Es una emula y tributa al personaje de LeBlanc. Yo creo que está muy bien logrado, ¿eh? Muy bien logrado, muy bien logrado. Pero así como ¿vamos a ver uno que emule a Tristán Carnales o vamos a ver a Tristán Carnales en televisión? No, Tristán Carnales no va a querer salir. Y pues sí, a mí sí me gustaría, pero lo que quiero hacer es... O sea, ¿nos importa un pepino lo que diga Tristán? Carnales. Pero lo que quiero es primero... nos preocupa mucho, mira, pero ahí quien manda se llama Pérez Grobas, ¿no? Ah, bueno, sí, pero no, porque o sea, lo puedo hacer, lo puedo producir, pero quién sabe si lo quieran pasar, ¿no? Hay así, sí hay un abismo de diferencia entre tiene mucho potencial, ¿no? Televisivo. Sí, está concebido evidentemente para el cine o para la televisión, porque yo soy un tipo visual, ¿no? He trabajado toda mi vida con la imagen. Tienes detrás de ti una cámara y los libros, lo cual es como la combinación, el mestizaje perfecto. Para generar esto, sí. Y luego, por otro lado, es muy evidente que cuando yo concebí esto porque creo que a los chavos les falta entrarle a la literatura, ¿no? Y entonces dije, si haces cosas chiquitas, a lo mejor te atrapas al chavo, ¿no? Hay ahora una plataforma donde solo puedes mandar casi cosas un poquito más grandes, pero casi cosas por el tweet, y los chavos se meten, ¿no? Entonces, esa es otra manera de combinarse con la tecnología. Y evidentemente, pues, el hecho de la transmisión oral, que puede ser a través de, bueno, en este caso, el Zoom, ¿no? Entonces, sí creo que es una gran herramienta para la literatura, las nuevas tecnologías, ¿no? Sí. Oye, y se lee hace algunos años IBI, que ha efectivamente dedicado mucho tiempo, igual que el Círculo Editorial Azteca, a la promoción de la lectura en nuestro país, que es de cuantas cosas se hacen una de las más dignas de gratitud. Me decía, cada vez se lee en digamos, porciones menores, ¿no? Pequeños relatos tienden a ser leídos cada vez más por los jóvenes, es decir, igual no lees Bufo y Spallanzani de Rubén Fonseca, pero sí lees una crónica específica de algo breve. Es efectivamente la forma, pero es una forma acumulativa, ¿no? Yo a tu Tristán Carnales y a tus crónicas, si las leyese un día en vértigo, así, al pasar, diría, bueno, pues sí, qué ingenioso este señor, pero adquiere sentido cuando se convierten en una especie, déjame decir un término, en un rosario, Sergio, es decir, cuando empiezan a articularse con el todo, ¿no? Y entonces ya es, pues, literatura de otras proporciones, no es solamente el pequeño fragmento. Así es, ¿no? Y además cuando yo comencé, pues no me di cuenta del potencial hasta como un año después, ¿no? Dije, pues ¿por qué no podemos ir juntando las piezas, ¿no? Y pues evidentemente sí es un ser totalmente cinematográfico, ¿no? Totalmente cinematográfico. Tendríamos que ambientar musicalmente. ¿Qué pondríamos? ¿Selena? No, Selena no. ¿No le gustaba a Tristán Carnales Selena? No, le gustaba una canción de Selena, ¿no? Porque decía su gusto culposo, ¿no?
Oye, a todos los que le gusta Selena tienen que decir que es un gusto culposo, ¿no? ¿Cuál es el amor prohibido? ¿Qué? Oh, la carcachita, la carcachita. Carcachita. No, que la ponía. Eso, por ejemplo, fíjate, es ¿Cómo lo ambientaríamos? Yo como lo describí es, cuando tenía un caso muy difícil, se metía a su coche, ponía su CD, un CD que le había grabado un amigo, solo con la canción de la carcachita. Perdón, le corrijo al autor, no era CD, era un USB. Está bastante más modernizado, Tristán. Es que primero tenía un CD y luego lo pasa a un USB porque tenía un coche. Es que no has leído ese cuento, pero bueno, sí, a un USB. Y lo repetía, y yo tenía una canción que era la maldita primavera de Yuri, y lo ponía en el cassette, pero lo que no hacía Tristán, yo lo ponía todos los días, ¿no? Entonces, es una canción italiana, ¿no? De San Remo, ese es del año del caldo también, ¿no? Sí, no me acuerdo de cuándo, pero pues es... Del caldo. Hablando de si tiene tu DNA, tu personaje, pues evidentemente el mío sí, ¿no? Pero está mejor poner Yuri que Selena. ¿Tú qué prefieres? Yo digo, no gustos personales, no estamos hablando aquí de eso, sino de la probable ambientación de las crónicas. Las dos son mis gustos culposos, ¿no? Gustos culposos. Oye, es por supuesto una aventura completa, ir construyendo efectivamente, así a partir de crónicas breves. Las vas, digamos, iba a decir regurgitando, pero está horrible el verbo. Las vas pariendo así en un momento determinado, tienes una disciplina. ¿Cómo te organizas para escribir? Mira, siempre escribo desde hace 2 años, en Vértigo, como decías, temas diversos, ¿no? Literatura, pintura, música, cine, arquitectura, que son temas que a mí me han interesado, y entonces en base a esa pequeño texto, generalmente me vienen ideas de cómo estaría Tristán involucrado en esto. ¿Sí me explico? Por ejemplo, hice uno sobre luchadores, porque tengo un amigo que se llama Sergio Arau, que lo saludo, que dibuja luchadores, y entonces se me ocurrió hacer un personaje que es el Sopilote Alado Verde, porque Sergio pinta muchos luchadores, y pues evidentemente pues es un chiste, porque a él lo atrapa Tristán en un baño, se está bañando y tiene la máscara puesta, ¿no? Uh-huh. Es así como se va armando, pero dependiendo del tema que esté en la mesa, es como lo hago. Por ejemplo, si escribes sobre Horacio Quiroga, por ejemplo, ¿cómo lo cuelgas de Tristán Carnales? Porque encuentra a una secta que se suicida, ¿no? Y Horacio, toda la gente que lo rodeaba, se acabó suicidando. Su primer papá se suicidó enfrente de él. Luego el novio de la mamá se suicidó. Su esposa se suicidó. Alfonsina Storm se suicidó, y él se suicidó, y sus 2 hijos acabaron suicidándose. Entonces él entra a una secta que no entiende por qué se suicidan, ¿no? Ese es, por ejemplo, porque hice una crónica de Horacio justamente. Y pues a veces de lo que pasa, ¿te acuerdas cuando hubo la balacera ahí en el centro comercial Arts? Que era una güera que no era güera. Arts Pedregal, sí. Arts Pedregal. Pues bueno, pues yo retomo ese hecho, y Tristán se va a la comisaría y le dice a la chava, ¿qué pasó? No, pues nada. Dijo, mira, ahí en la esquina hay una guía amarilla, ¿no? Que es en esta época ya los chavos no saben, pero era un libro grueso que traía de todo. Entonces le pone un madrazo en la costilla, y ella dice no. Al segundo madrazo le dice, ay, me dieron 25,000 pesos por matarlos, ¿no? Porque tiene que ver un poco con la realidad. Y hay otras que son históricas, como Pedro Navaja. Ah, Pedro Navajas. Es la historia original. Rodolfo se entera que estás confundiendo a Pedro Páramo con Pedro Navajas, sí. Matón de esquina. Sí, bueno, Pedro Páramo era matón de pueblo, ¿no?
No de Nueva York, ¿no? No, pero te voy a platicar, la verdadera historia es un cuate que se llamaba Jack the Knife, y Jack the Knife era inglés, y era un poco la historia original de donde Rubén Blades saca la canción, ¿no? Entonces yo dije, pues si Rubén se voló el personaje, ¿por qué yo no me robo a Rubén del personaje que él se robó, no? Y esa, por ejemplo, me salió a la primera. Dije, ¿El ladrón que roba ladrón o qué? Ladrón que sí. Inspiración compartida. Inspiración compartida, ¿no? Porque es que hay una parte que dice, iba un policía pasando, ¿no? Y entonces ese policía era Tristán Carnales. Ha sido realmente muy divertido, me la he pasado muy bien, junto con el verdadero Tristán. Y pues quería compartirlo. No tiene nada que ver salvo la, digamos, cercanía de los dos nombres, ¿no? No, no tiene nada que ver. Nada, no. Tristán es un ser adorable. Imagínate, me dijo que sí podía usar su nombre. Yo te hubiese dejado de hablar. Es más, cuando lo leía digo, a ver, pero no es posible que le permita estas licencias. Pero se ve que te tiene un aprecio y un corazón, tiene un corazón enorme y te tiene un aprecio perfecto. Pero veo perfecto la serie empezando ahí con la matanza del Arts Pedregal, ¿eh? ¿No? Ya veo el arranque de la serie. Que bueno, que le voy a decir a un mago de la tele como tú, seguramente ya la estás cocinando, la estás macerando, ¿no? Ya la estoy. Es un buen arranque, ¿no? Sí, es un buen arranque, porque no te dice mucho y sin embargo te dice mucho de la personalidad de Tristán, ¿no? ¿Qué edad tiene Tristán? Tristán debe tener entre 30 y 40 años. ¿Y no se le quita uno el ojete a los 40? Digo, por tener alguna esperanza. No, al contrario. Es como la frase esa que dice, el amor a los 40 no quema, nada más calienta, ¿no? ¿Qué es lo que quiere uno? Que caliente, no queme, ¿no? Exacto. No pierde. Oye, pero dicen que a los 40 se va temperando los temas amatorios. Las malas artes no se van efectivamente atemperando también. No se va haciendo uno más dulce, más comprensivo, una mirada mucho más compasiva, Sergio. No, pues imagínate que es un tipo solitario, que no tiene relaciones con el mundo, más que el mundo violento. No, yo creo que se va liberando, ¿no? Cada vez por eso le vale madres decirle a Pepe Newman que es que le cuenta sus historias sabiendo que Pepe sabe que le está diciendo mentiras y lo está aceptando y sabiendo que él está diciendo que le está diciendo mentiras, ¿no? Es como una contradicción de la vida. No, yo creo que es al revés. No lo sé. Yo no me he ablandado, por ejemplo, ¿no? No, tú siempre has sido... Sigo queriendo de la misma manera. El tema aquí es Tristán Carnales, ¿no? Oye, por cierto, veo que Álvaro Cordón te escribe, ¿no? Y te felicita efectivamente, orgulloso, dice, de ver el crecimiento que ha tenido Sergio. Espero que sea un éxito cuando salga en serie. Yo lo que espero es que sea un éxito este libro que estamos comentando el día de hoy. Y si me permites, a mí me encantaría invitar a todos quienes nos siguen en esta Feria Internacional de Libro de Minería a distancia, y que más quisiéramos que estar en ese recinto maravilloso, que lean el libro de Sergio Pérez Grobas. Vale muchísimo la pena. Es instructivo, es iluminador, tiene estos pequeños, digamos, elementos. Ahora les llaman complicidad, que no sé si me gusta a mí ese término, pero guiños profundamente inteligentes, graciosos, tiene pues un montón de temas ahí que resultan evocadores, y yo personalmente lo que creo es que hay que leerte antes de que efectivamente sea serie o cualquier otro formato. De todas maneras, los personajes siguen siendo de sustancia divina, porque las creas o los creas en este caso en el recinto de la inspiración, mi querido Sergio. Pues mira, el éxito ya está porque ya lo logré, ¿no? Lo quería publicar, Círculo Editorial se ha portado muy bien. Pero todo libro busca lectores, ¿no? Sí, claro, o sea, lo que quería es, la primera parte ya está cumplida, ¿no? La segunda es que les guste y que lo lean. Pero fundamentalmente, pues yo te puedo decir que he tenido una vida muy, muy triunfadora, ¿no? En todos, hay proyectos que no funcionan, como tú bien sabes, y hay proyectos que son muy buenos. El programa que me intentaste producir a mí, pero bueno, no hablemos de nuestros mutuos fracasos, Sergio. Pero es broma, claramente. No, oye, pero los fracasos al final del día son triunfos si sabes obtener el aprendizaje correcto, ¿no?
Y yo a eso me refiero, no a que sea un triunfador. Eres además un gran personaje, eso por supuesto no lo vamos a discutir y tu trayectoria sí lo acredita. ¿Tú le pondrías solo para adultos a Tristán Carnales? No, ¿No qué? para nada, no, porque la vida es muy cruda, ¿no? O sea, ¿la puede leer todo el mundo? Sí, salvo el del padre pedrastra. Sí, y bueno, yo también dejaría eso para que los niños vayan aprendiendo, ¿no? Caray, pero sí es un aprendizaje un poco O la más gráfica, que es como de cura de otra época, Sergio. No, los curas son terribles. Es un aprendizaje duro, ¿no? Sí, pero hay aprendizajes que tienen que ser así, ¿no? Cuando haces taekwondo, sabes que si bajas la guardia, seguramente aprendes cuando bajas la guardia cuando te ponen una patada en la cabeza, ¿no? Y es un aprendizaje duro y los chavos lo hacen. No, yo no creo que no tengo una clasificación ni C ni D, aunque sí he recibido un par de críticas por eso, ¿no? ¿No te acusan de machista, de todo eso? Pues a mí no, porque es el personaje. No, por eso digo, para el autor. Al autor, no todavía. No hay que ser así como muy cuidadoso ahora en la corrección política. Pues o sí, la literatura tiene libertad. Sí, la literatura tiene libertad, ¿no? Porque es el personaje. Y evidentemente, mira, el caso más revelador de este asunto es William Randolph Hearst, ¿no? O sea, no le puedo hacer nada a Orson Welles porque no estaba hablando de él, ¿no? Claro. No, en este caso literal. No, pero si la convención de la política, eso que llaman ahora la corrección política, llega a la literatura. Mira, el otro día vi una película de la reina de los escoceses y resulta que el amante de la reina es un italiano, pero es negro. Entonces uno dice, bueno, si es una concesión a la minoría africana, de origen africano, porque se sienten mal, porque han sido unos racistas espantosos, pues sí resulta muy difícil entender que un italiano amante de la reina de los escoceses, ¿no? Pero bueno, yo supongo que la literatura estará, digamos, bien preservada de evitar esos convencionalismos, Sergio. O sea, pues Tristán Carnales será un ojete sin concesiones. Sí, sin concesiones, sin duda. No usará decir amigos y amigas o amigues y esas cosas. No, sí, amigues no. Él es de otro siglo, ¿no? Como su autor. Y es un mal bicho. Dice, soy muy malo. Pues no lo dice, lo hace, ¿no? En una parte del libro dice, pues tú eres asesino y yo también, pero por diferentes cosas, ¿no? Diferentes causas. Y él está un poco como maquiavelando, ¿no? Diciendo, pues yo sí puedo matar porque mi motivo, mi sentir es muy diferente al que tú haces, ¿no? Que creo que se lo dice Oye, verde. Minutitos, dale a los más jóvenes que nos están viendo un truco de escritor. O sea, hay que tener clara la idea cuando uno empieza a escribir o al empezar a escribir va fluyendo. Bueno, como tú lo has hecho y lo has hecho maravillosamente, les diría que las dos. Primero, escribe, ¿no? Nunca he escrito ficción, mi querido amigo, nunca. No, bueno, pero has escrito. Yo con problemas he escrito crónica política. Bueno, y eso le escriben por uno no elige a sus personajes. Bueno, mis crónicas hay muchas que ya las escribió los autores, ¿no? Como la asesina del Arts Pedregal o como la asesina silenciosa. Pues que escriban, ¿no? Que si tienen una idea que la escriben. ¿Qué consejos le darías a los más jóvenes? O sea, si alguien dice, a ver, leí el rompecabezas, me parece inspirador, o sea, ¿cómo ejercitarse? ¿Cómo empezar a aflojar el brazo? Porque pues la feria universitaria del libro tiene, y les damos a todos ellos, no solamente la bienvenida, les agradecemos que nos acompañen, hay muchísimos estudiantes que entran y buscan efectivamente un camino, y en este caso, pues a los grandes autores como tú, ¿qué recomendaciones les haces? Pues mira, primero que busquen el tema, ¿no? Y que lo vayan, o sea, un escritor que dice también mi editora, dice, no es escribir al principio, es escribir y reescribir y reescribir. Y yo soy mucho más pragmático. Escribe, busca que tu idea esté concreta, trata de desarrollarla, deja que algunas personas la lean para que te digan, sí, no, por aquí, por allá. Pero el chiste es empezar, ¿no? El único fracaso que puede tener un escritor es el de no intentarlo, porque no sabes si vas a poder o no poder, ¿no?
pero me estás toreando igual que me toreaba mi papá, quien tú conociste. Mi padre, que era un gran orador y un gran escritor de discursos, le decían, a ver, maestro Curcio, ¿cómo se articula un buen discurso? Dice, empiece saludando y termine agradeciendo. ¿Y en medio qué ponemos, maestro Curcio? Talento, mucho talento, dice. Y ese igual me estás toreando tú, o sea... No. Tu padre era un genio. Yo soy un humilde pastorcillo del campo. No, pero para los más jóvenes, Querido padre. porque mantienes, por supuesto, el ritmo, la palabra adecuada. Digo, no es cosa fácil tener efectivamente esas pequeñas gemas en forma de crónica y que articulen un rompecabezas. Mi querido Sergio, para mí ha sido un placer estar contigo en esta feria y bueno, pues disfrutar de tu agradabilísima, siempre grata charla. Te mando un gran abrazo a la distancia, no te lo puedo dar personalmente y espero que el libro vuele y vuele en serio. Yo te agradezco mucho el que hayas aceptado, te considero mi amigo. Bueno, primero, un intelectual no orgánico, que siempre tienes el punto exacto donde tiene que ir, y no en mi caso de lo que has platicado, lo cual agradezco, y bueno, y que eres mi amigo de hace muchos años, y pues muchas gracias, y gracias a Círculo Editorial que nos abrió esta oportunidad, ¿no? Sobre todo de conversar, aunque sea a la distancia, que hace mucho que no hacíamos, ¿no? Me debes una copa, mi querido amigo, y sí agradezco mucho el Círculo Editorial Azteca, del cual se ve que eres un gran consentido porque han hecho una publicación bellísima y han dado una promoción. Además, te lo mereces, Sergio. Muchas gracias. Muchas gracias, Leonardo, y te cedo la palabra, Arturo. Bueno, pues muchas gracias, Leonardo y Sergio. Ha sido un placer escuchar esta charla y gracias a todos los que nos acompañaron, que nos regalaron su tiempo para esta presentación del libro Rompecabezas, las crónicas negras de Tristán Carnales, un libro editado por Círculo Editorial Azteca. Muchas gracias a la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería, a la Universidad Nacional por el espacio y no se olviden de seguir las actividades de la feria a través de sus redes sociales. Que tengan buenas noches, hasta luego. Gracias, Sergio, gracias, Leonardo. Gracias, Arturo. Buenas noches. Buenas noches.